Ho significa hacer, construir y crear. Pono significa equilibrio, bondad, corrección y orden perfecto. El Ho'oponopono es un método de creación de un orden y un equilibrio perfectos para sanar una situación. Después de aprender el proceso básico del Ho'oponopono, de decir las 4 frases: lo siento, por favor perdóname, gracias, te amo. La gente suele quejarse de que parecen suceder más eventos negativos que positivos. ¿Por qué sucede esto? Piensa en un vaso de agua que haya estado reposando durante un rato. Cuando agitas el agua, la porquería flota a distintas alturas e inevitablemente parte de ella asciende hasta la superficie. Debes seguir limpiando para eliminar toda la suciedad. La programación de nuestra mente reposa en lugares profundos y turbios, así que puede que experimentemos oscuridad antes de experimentar luz, pero tenemos que eliminar los desechos antes de obtener agua limpia. Datos es una palabra usada para esta programación inconsciente, la suciedad que evita que oigas la voz de tu divinidad. Siempre son los datos los que hablan. Los datos hablan y tú expresas los datos, así que no tienes el control en absoluto. La idea es que accedas a los datos y los borres. Ya eres perfecto y solo queremos apartar los datos del camino de forma que podamos estar en la luz. Hay solo 3 tipos de datos de los que ocuparse. El sí, cero infinito. Este es el estado neutral. El otro es cuando la divinidad llega al cero y te inspira. Eso se llama Isi. Eso es inspiración y significa que te encuentras en la corriente. Sucede sin esfuerzo y con facilidad. También posees lo que llamamos la memoria, y la memoria va en contra de la facilidad. Padeces de una enfermedad porque estás alejado de la fuente y de ti mismo. Tu mente solo puede encontrarse en uno de estos 3 estados. No hay término medio. No puedes estar aquí y estar también allá. Dices algo que no querías y te preguntas de dónde surgió. Según el Ho'oponopono, salió a la superficie desde el programa que hay en tu inconsciente. Ni siquiera sabías que estaba ahí, hasta que la situación adecuada apareció y tocó la tecla adecuada. Y entonces, estate atento, porque llega la mierda en procesión. El campo de la neurociencia revela lo inconscientes que somos. Tenemos a nuestra disposición más poder y control de lo que nunca hubiéramos sospechado. Pero la gran mayoría de la gente no lo sabe, por no hablar de cómo hacer uso de ellos. Caminamos por la vida como robots programados por nuestra educación y nuestro pasado heredado, para reaccionar de ciertas formas predecibles. Cuando la gente se tira a tu yugular o a la de cualquier otra persona, rara vez es algo que tenga que ver contigo, conmigo o con cualquier otra persona. Tiene que ver con el programa que poseen. Aquí está la trampa. Si lo puedes ver en otra persona, es que tú también lo tienes. El Dr. Hewlett es famoso por decir: ¿te has dado cuenta alguna vez que cuando tienes un problema, tú estás ahí? Estás ahí porque eres parte del problema. O, mejor dicho, tú eres parte del programa. El programa en ti atrajo a otra persona con el mismo programa. Es como mirarse en un espejo. Lo que ves en la vida también eres tú. El exterior es una proyección. Ni siquiera sabrías que existe a no ser que lo experimentaras dentro de ti. Todo sucede en el interior. El exterior solo es un reflejo. Esta es la razón por la cual es tan importante darse cuenta de la responsabilidad total, pues esta tiene que ver con reconocer todo lo que ves y experimentas. No hay nada ahí fuera,
en muchos aspectos, ya que solo tomas conciencia de ello en el interior. Todo es un reflejo de lo que hay en ti. Todo es un espejo. Todo es un programa compartido. Cuando limpias el programa y te conviertes en parte de la solución. Así es como el Dr. Len ayudó a sanar a todo un pabellón de un hospital con delincuentes psicóticos. No trabajó con ellos, sino consigo mismo. Los vio como proyecciones de un programa que se encontraba en su propio interior. Los intentos de la terapia tradicional para sanar a esos pacientes ya habían fracasado. El Dr. Len los cambió trabajando sobre sus propias percepciones. A medida que limpiaba esas proyecciones, los pacientes mejoraban. El Dr. Len me enseñó que también tenemos recuerdos inconscientes que afectan a todos los niveles de nuestro ser mental y físico. Si tu subconsciente está cargado de información y se siente abrumado, va a abandonarte. Tú lo sabes. Simplemente se despide. Esa parte de ti se ha ido. Tienes una casa vacía. ¿Y qué sucede cuando tienes casas vacías? Que pueden ser poseídas. Los demonios entran. La idea es que debes quedarte en casa. Tienes que asegurarte de estar trabajando siempre para estar en el cero, de modo que esa parte de ti no te abandone. Una célula cancerígena es una célula que ha perdido su identidad. No sabe quién es, y como no sabe quién es, genera el caos, destruye cosas, hace que todo se desencaje, igual que tú. Has sido desplazado por los recuerdos. En lugar de estar en el cero, un recuerdo aparece y te desplaza. Ahora estás en el infierno y aparecen todo tipo de problemas. Demonios. Los recuerdos inconscientes también tienen un lado más sutil, pero igual de revelador. Por ejemplo, cuando vas a una fiesta y ves a alguien que te gusta o te desagrada, desde el primer instante, suele deberse a un programa en tu cabeza. No estás viendo a la persona claramente, estás viendo tu programa proyectado en la persona. ¿No es sorprendente que tanta gente se case con personas que se parecen o no se parecen en nada a sus progenitores? Esas imágenes precoces se colocan como una capa encima de lo que tienen delante de sus ojos. Solía tener un problema con las figuras de autoridad. Me rebelaba contra los jefes. Odiaba estar en el trabajo. Llevaba a cabo un gran trabajo mientras murmuraba entre dientes contra mis superiores. No eran superiores, en absoluto, excepto porque su puesto laboral era superior y su sueldo más elevado. No se encontraban por encima de mí, pero mi psicología los percibía como si fueran mis progenitores. Se trataba de que mi relación con mi padre, un ex sargento del cuerpo de marines, se estaba proyectando sobre cualquiera que actuara con autoridad. No estaba viendo al jefe o la jefa como una persona, sino como una versión de mi padre. Por supuesto, yo no lo sabía. Esto conllevó una limpieza a largo plazo, hasta llegar al punto en el que borré el programa. No pienses que eres inmune a este truco de la mente. Es fácil pensar que le pasa a otras personas, pero no a ti. Eso sería en sí mismo un truco del cerebro, una forma de evitar la responsabilidad. De hecho, en este preciso momento, no estás viendo la realidad. Hay 100.000 millones de neuronas en tu cerebro, que apenas pesa 1,5 kilos. Cada segundo, 11 millones de impresiones sensoriales se desplazan a lo largo de las autopistas de tu cerebro, pero de hecho, solo 40 alcanzan tu conciencia. 40. ¿Qué ha pasado con los restantes 10.999.960 pedacitos de información? Tu cerebro los ha filtrado y archivado considerándolos no útiles para tu supervivencia. ¿Cómo has sabido qué ignorar?
Fíjate, tu cerebro crea una imagen del mundo basada en los recuerdos que ya tiene. En otras palabras, las que tu cerebro utiliza para decirte lo que es real. Si lo que está sucediendo en este momento no encaja con lo que tu cerebro ha decidido que es valioso y real, tú, como ser consciente, nunca lo sabrás. Ni siquiera verás la información nunca. Tu cerebro te protegerá de ello. Tu cerebro es una máquina de creación de realidad. Solo que probablemente no lo sabías. Hasta ahora. El auténtico Ho'oponopono revela que nuestros recuerdos están evitando que experimentemos la pura realidad de este momento. Aunque probablemente no desees que 11.000 millones de pedacitos de información te abrumen, tampoco querrás bloquear la inspiración porque no encaje con tu visión del mundo. Según muchos científicos, solo los niños ven el mundo tal y como es. Ven la versión sin cortes de la realidad porque tienen menos datos que descarten las ideas que les llegan. Tal y como suele decir el Dr. Hewlett, ten los ojos de un bebé recién nacido. Solo entonces podrás ver. Morna Simeona era rara. El Dr. Hewlett también pensaba eso. Se fue de la conferencia 3 veces. Incluso, después de volver y permanecer sentado escuchando toda la cháchara esotérica sobre demonios, elfos y espíritus, siguió pensando durante 2 años que Morna estaba loca. Pero algo lo mantuvo a su lado y permaneció fiel, un discípulo de su marca actualizada de Ho'oponopono hasta su fallecimiento en 1992. En 1976, Morna adoptó la práctica tradicional de Ho'oponopono de sanar en grupo para sanar en el interior de cada uno. Morna era considerada una kahuna, una guardiana de los secretos. No obstante, no los mantuvo secretos. Dio clases y los reveló a cualquiera con unos cuantos $. Las enfermeras la solían invitar a que limpiara los hospitales, pero ella no iba con un cubo y una escoba, sino que iba a ahuyentar a los espíritus que caminaban por los corredores, usaban el ascensor por la noche o tiraban de la cadena cuando les apetecía. Morna iba a sanar el hospital, de modo que las enfermeras pudieran disponer de paz. Parece ser que era buena. Las enfermeras de otros hospitales solicitaban el mismo servicio. Aunque Morna era hábil con el Ho'oponopono tradicional, su foco era el enfoque más interno que aparentemente creó ella misma. Mientras ella seguía honrando las costumbres y creencias hawaianas, sabía que si la gente cuidara de su propio mundo interior, su mundo exterior cambiaría. Creó una técnica moderna de autoayuda a partir de una tradición hawaiana. Frecuentemente decía que cuando cortas las cuerdas acá, o los lazos con personas y cosas, eres libre. Comparó una línea telefónica con una cuerda acá, o vínculo invisible con una persona. Para ella, cuando pasas tiempo con una persona o cosa o en un lugar, creas un vínculo con él o ella, un lazo invisible que permanece con los dos. Incluso cuando abandonas a esa persona, ese lugar o esa casa. Imagínate una tela de araña conectando todo lo que has tocado y podrás captar el caos. Morna sentía que debíamos cortar todas las cuerdas acá, para así ser libres, para que la divinidad opere a través de nosotros. Cuando iba a los hospitales, su visión de rayos X podía ver a almas de difuntos todavía merodeando. Su Ho'oponopono tenía que ver con una limpieza kármica. Una vez que liberaba sus vínculos con este plano, ese alma podía seguir su camino. Su método consistía en decir su oración limpiadora favorita. La comparaba con el Padre Nuestro, pero
La prefería para limpiar lazos. La entregó al mundo como un regalo para que la usáramos libremente. Aquí está. Espíritu, superconsciente. Localiza, por favor, el origen de mis sentimientos y pensamientos sobre. Lleva cada uno y todos los niveles, capas, áreas y aspectos de mi ser a este origen. Analízalo y resuélvelo perfectamente con la verdad de Dios. Acude a través de todas las generaciones del tiempo y la eternidad, sanando cada incidente y sus apéndices, basándote en el origen. Hazlo, por favor, de acuerdo con la voluntad de Dios hasta el yo soy en el presente, llenando todo de luz y verdad. La paz y el perdón de Dios, el perdón de mí mismo por mis percepciones incorrectas, el perdón de cada persona, lugar, circunstancias y eventos que han contribuido a esto, a estos sentimientos y pensamientos. Morna dijo que debemos rezar la oración 4 veces cada vez que queramos liberar algo. Sentía que si memorizábamos la plegaria, podríamos sacarla más fácilmente a la superficie, en nuestra conciencia, pero que leerla estaba perfectamente bien. Explicó que tenemos vínculos con otros y que la emoción los hace más fuertes. Si queremos liberarlos, debemos liberarnos a nosotros mismos. Para liberarnos a nosotros mismos, llevamos a cabo el Ho'oponopono pronunciando la oración anterior.